Bueno, voy a empezar leyendo los versículos que me tocaron. Es Segunda de Reyes 22, del 8 al 13 y luego del 18 al 20. Y dice: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Allí está, es hasta el versículo 13. Entonces voy a hablar un poco sobre estos versículos. Vamos a ver el contexto un poco. Aquí estamos viendo que se nos está hablando del rey Josías. El rey Josías reinó alrededor del año 640-609 antes de Cristo. Fue uno de los muchos reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y se dice que no había sobre el rey Josías, nos habla sobre el rey Josías que reinaba en ese tiempo sobre Israel, del 640 al 609 a.C. Josías fue un rey que siempre buscó obedecer a Dios. Él siguió el conocimiento, o sea, él gobernaba con el conocimiento que tenía en la mano nada más. Él no tenía libros de las escrituras. Cuando él llegó a su reinado no tenía mucha información, digamos. Entonces, de acuerdo a las tradiciones que veía en el pueblo, de acuerdo a ciertos escritos que se habían rescatado y de acuerdo a lo que se decía como gobernaba el rey David, que para él era su modelo, él trataba de gobernar a su pueblo de esa manera. El rey Josías inició su reinado cuando él tenía 8 años, era muy pequeño, pero era un pequeño y un joven con un corazón que realmente quería agradar a Dios. De hecho, se dice también que ningún rey sirvió tan bien a nuestro Dios, ninguno antes ni ninguno después, incluyendo al rey David, sirvió con tanta fidelidad como lo hizo Josías. Inició su reinado pues a los 8 años y 18 años después de iniciar su reinado, o sea, a los 26 años, inició la reparación del templo. El templo, cuando hablamos de templo, hablamos del templo de Dios. Es el templo que Dios mandó a construir, que lo inició el rey David y continuó y terminó su hijo Salomón. Entonces ese templo estaba muy descuidado ya, estaba bastante descuidado. Entonces Josías pensó, se organizó y dijo: voy a restaurar ese templo, vamos a trabajar para restaurarlo. Entonces él da instrucciones a su secretario que se llama Safán.
para que él fuera al lugar donde estaba el templo, que ya estaba en un proceso de restauración. Le pide ahí que se asegure de que el dinero sea entregado a las personas que lo necesitan, ya sean carpinteros, albañiles, artesanos, todas las personas que necesiten el dinero para la reconstrucción del templo. Y cuando él va a checar, a supervisar por órdenes de Josías, el sacerdote que estaba en el templo, no recuerdo el nombre, pero ahí está en los versículos, le dice, mira, ¿sabes qué, Josías? Le dice, dentro de la restauración que estábamos haciendo, nos encontramos con este libro y parece que es el libro de la ley. Y el libro de la ley, esa frase era muy conocida en el pueblo de Israel. El libro de la ley se refería a la palabra de Dios. Entonces parece ser que este libro había sido escondido o guardado, no se sabe. 100 años antes de que Josías llegara a su reinado, había estado otro rey que se llamaba Manasés. Y ese rey Manasés fue uno de los reyes más malvados que ha tenido Israel. Entonces, este rey, cada vez que llegaba alguna escritura a sus manos, él trataba de destruirla totalmente. O sea, él no quería nada que ver con Dios. Y todo lo que llegara a algún pergamino o alguna copia de alguna escritura, él lo destruía. Entonces, parece ser que dentro de ese tiempo que él reinó, a alguien que sí era amante de la escritura, tuvo en sus manos este libro de la ley que se acababan de encontrar y lo guardó, lo escondió, y casi 100 años después, mientras del buen corazón de Josías surge el restaurar el templo, pues encuentran también este libro de la ley. Esta era la única copia que quedaba y parece ser que fue toda una providencia de Dios el que esa copia quedara guardada, porque no se puede comprobar. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ese libro de la ley que se encontraron era el libro de el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, y otras personas dicen que nada más era el libro de Deuteronomio. Pero al final de cuentas, ya sea que sean los 5 primeros libros o sea el libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio es donde Dios dicta la mayor parte de las leyes que ha de seguir el pueblo de Israel para vivir en armonía con Dios y recibir las bendiciones de Dios. Pero también en ese libro de la ley nos dice que si no, bueno, al pueblo de Israel le decía en ese tiempo, porque ahora estamos bajo otro pacto, pero les decía, si ustedes no obedecen esta ley, este tipo de maldición va a venir hacia ustedes. Entonces, todo lo encontrado en esta ley era nuevo para Josías, era algo nuevo, y para la gente que vivía también allí, para sus personas más cercanas. Al leer la ley Josías, lo único que pudo hacer es rasgarse sus vestidos. O sea, yo me imagino a este reino que se ha dedicado a agradar a Dios, a obedecer en el conocimiento que él tenía de cómo obedecer a Dios, de hacer las cosas bien, de no desviarse a su corta edad, porque él empezó su reinado a los 8 años. O sea, él no tuvo mucha madurez también para darse cuenta qué tan mal estaban las cosas. Entonces, cuando él encuentra esta ley, se da cuenta que todo lo que había estado haciendo había estado mal. O sea, según él, todo lo que hacía estaba bien, pero todo de acuerdo a lo que la ley dictaba, él lo estaba haciendo a diario o permitiendo en Israel que sucediera en contra de la ley de Dios, como una ofensa grave a Dios.
Entonces él entendió que no estaban cumpliendo la ley de Dios, a pesar de ser por ignorancia, no le estaban cumpliendo. Pero él sí sabía que Dios cumplía su palabra. Entonces él sabía que aunque ellos no lo hubiesen cumplido por ignorancia, Dios la iba a cumplir porque Él es fiel y Él cumple sus promesas, ya sea promesas de bendición o de maldición. Entonces él se sintió destrozado porque dijo, estamos perdidos totalmente. Él sabía que el pueblo aún lidiaba con idolatrías paganas y con costumbres que habían llegado de fuera de Israel. Pero nunca le pareció tan grave hasta que lo descubrió ante la lectura del libro de la ley. El rasgarse los vestidos era el símbolo de la herida de su corazón. Y esto lo traigo a mi persona. Por ejemplo, aquí donde dice que Josías nunca le había parecido que lo que estaba pasando en Israel era tan grave hasta que no lo confrontó con las escrituras. De la misma manera les puedo decir por mí misma, yo nunca tuve convicción de pecado hasta que realmente no me di cuenta de mi naturaleza pecaminosa, esa naturaleza con la que cargo todos los días y esa naturaleza pecaminosa que se enfrenta a la palabra de Dios a diario, porque la tengo que estar enfrentando a diario ante la palabra de Dios. Y me doy cuenta cuánto pecado hay en mí, pero si no hubiera sido por la palabra de Dios, yo siguiera viviendo en mi condición de pecado feliz y contenta, pensando que todo estaba más o menos bien. Pero es solo la palabra de Dios la que nos revela nuestra verdadera condición y nos hace ver la maldad que hay en nuestro corazón y nos hace ver lo mal que nuestra vida está siendo guiada. Y eso es lo que le pasó a Josías, pero a él le pasó todavía más porque su sentir era todavía más profundo porque él era el rey, pues. Él estaba guiando al pueblo de Israel. Él en su ignorancia pensaba que no lo hacía tan mal porque se guiaba con lo poco que tenía en sus manos, pero al enfrentarse con ese descubrimiento que se hizo, de ese gesto, de ese deseo que él tuvo de restaurar el templo, entonces allí donde encontraron la ley, él se dio cuenta cuál era la verdadera, cuál era la verdad de él y de su reino. Y él reflexiona y dice, si este libro es la norma de conducta, nuestros padres lo han hecho mal todo el tiempo y nosotros también. Y exclama, grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, estamos perdidos, dice. Entonces, lo que hace Josías es que le pide a su secretario que vaya y lleve esta ley a una profetisa que existía en el pueblo de Israel. Como sabemos, en el Antiguo Testamento Dios mandó muchos profetas y en ese tiempo estaba el profeta Jeremías y estaba el profeta Sofonías y estaba el profeta Habacuc. Pero dentro de Israel, donde ellos estaba una profetisa y esta profetisa no aparece como un profeta porque ella no tenía la misma importancia o el mismo rango, o ella no era usada de la misma manera que Dios utilizó a los profetas. Entonces, pero ella leía la palabra de Dios, hablaba con mujeres, se reunían las mujeres en el atrio del templo y hablaban sobre la palabra de Dios. Y en ciertas ocasiones el rey Josías les había
le había mandado a hacer preguntas acerca de Dios y ella le había contestado y todo parecía que que Dios hablaba a través de ella. Entonces ella recibe la ley y la lee y le dice a la persona que se la llevó, le dice, le hace saber que los juicios que Dios tiene destinados para Judá y Jerusalén. Le hace saber a Josías que Dios tiene destinado un juicio muy grande para Judá y para Jerusalén. En los versículos 16 y 17. Y dice, mi ira se ha encendido contra este lugar. Es lo que dice, es lo que ella profetiza, que Dios dice. La ira mía se ha encendido contra este lugar. Pero al mismo tiempo le dice, le hace saber la misericordia que Dios le tiene destinada a él personalmente. O sea, Dios tenía destinado una ira y juicio para Judá y para Jerusalén. Pero él tenía algo diferente destinado, algo personal para Josías, que era que él iba a tener misericordia de Josías. ¿Por qué? Porque Dios conoció la ternura y la preocupación del rey Josías, lo que él sintió, cómo su corazón se enterneció y se entristeció cuando tuvo la ley en sus manos y la pudo leer y se dio cuenta de lo mal que estaban y tembló y se sometió a ella inmediatamente. Se humilló delante de Jehová. Entonces, a pesar de toda la maldad que había en el entorno, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, Dios tuvo misericordia de Josías porque él conocía el corazón de Josías. Él sabía que la intención de Josías era hacer el bien y él tenía un corazón humilde y él se impactó al darse cuenta que las cosas que estaba haciendo no estaban bien. Entonces lo que Dios hace es que Dios prorroga el castigo hasta después de que muere Josías. ¿Le hace ese favor? Le hace el favor de que Josías viva y no vea la justicia que Dios iba a hacer sobre el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel más bien se refiere a dos tribus. Es el mismo pueblo de Dios, pero se dividió en dos. Fueron 12 tribus, 10 tribus se fueron hacia el norte y 2 tribus se fueron hacia el sur. Pero al final de cuentas era el pueblo de Dios. Entonces, Dios prorrogó el castigo de Josías y le permitió vivir sin que él viera esa destrucción, esa justicia, esa ira que Dios iba a derramar a su pueblo por todo lo que hacían. Y le dijo, yo te voy a recoger con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Esas promesas en el Antiguo Testamento son promesas que vemos que Dios hace a hombres que Él ha usado. A José, a Moisés, a Abraham, a varios hombres dentro de la Biblia les dice, dormirás y te juntaré con tus antepasados, con tus padres. Eso era una señal de vas a estar en paz, vas a descansar en paz conmigo, o sea, te vas en paz, tú y yo quedamos en paz y vas a poder dormir en paz. Era una manera de decir que iba a llegar la muerte, pero que la relación entre Dios y esa persona estaba en paz. Entonces, les voy a leer aquí un poco las cosas que estaban sucediendo en Israel que hicieron que
Josías abriera sus ojos y se diera cuenta de qué tan mal estaba el pueblo de Israel y entendiera por qué Dios en esa ley decía que iba a derramar su ira. Decía, en el templo que Salomón había edificado y dedicado al honor y adoración de Dios, o sea, en ese templo sagrado que Dios detalladamente mandó construir, que lo inició el rey David y lo terminó su hijo Salomón, en ese mismo templo tan santo y sagrado había utensilios de toda clase. Utensilios se llama a utensilios que se utilizaban para adorar a otros dioses, en este caso para el dios Baal. Entonces, dentro del templo, las personas tenían ahí guardadas en un área utensilios para adorar a este dios Baal. También al entrar al templo había un establo de caballos sagrados dedicado al dios del sol. Tenían un establo con unos caballos hermosos y esos caballos los usaban a cierta hora del día para adorar al dios del sol. Había lugares de prostitución en honor a dioses paganos. Había altares idolátricos. Había un crematorio en el valle del hijo de Hinnom, cerca de Jerusalén, donde se guardaba la imagen de Moloc, que era el dios de la crueldad. Aquí los idólatras sacrificaban a sus propios hijos en el fuego como un ofrecimiento de dioses y tocaban ciertos tamborines para que cuando sus hijos estuvieran gritando del dolor, el sonido de los tambores era cada vez más fuerte para que las personas no escucharan el llanto de ese dolor tan feo que han de haber estado sintiendo. Había sacerdotes idólatras vestidos de negro que adoraban a deidades infernales. Entonces, yo imagino que cuando Josías estaba leyendo la ley y estaba leyendo todo lo que la ley decía que no debían de hacer y que si hacían eso les iba a venir esta maldición. Y yo me imagino que al mismo tiempo le estaba pasando por su mente todo lo que hacían ellos ahí, no él mismo, pero el pueblo de Israel pues contaminado y él siendo un rey joven, no tenía mucho poder porque era muy joven, era rey, pero su inmadurez no le permitía ser más duro o más estricto con el pueblo y tomando en cuenta que detrás de él el resto de los reyes también habían sido malvados, entonces él fue el primero que empezó a dar así como luz de hay que hacer las cosas bien, o sea, algo dentro de él lo guió para empezar a hacer las cosas bien, seguramente eso fue Dios, pero cuando él tuvo la ley en sus manos se dio cuenta de lo mal que estaba y se dio cuenta que la ira de Dios era inevitable. Entonces, Dios le hizo la promesa de que él no iba a ver derramar esa ira sobre el pueblo de Israel, porque iba a esperar hasta que él muriera antes de hacer eso. Pero no se sentó Josías nada más y se recargó y dijo, bueno, no voy a hacer nada, ya estoy salvo, ya me dijo Dios que todo bien, pues me voy a sentar a esperar mi muerte. No, él no hizo eso. Lo que él hizo es, se levantó y empezó a hacer cambios. Por ejemplo, renovó el pacto con Dios en frente de todo el pueblo. O sea, volvieron a hacer el pacto con Dios de acuerdo al libro de la ley que habían encontrado. Purificó el templo, exterminó ídolos e idólatras. Se volvió a empezar a celebrar de manera solemne la Pascua nuevamente. Y él personalmente le leyó la ley a todo Israel, mostrando
en que él volvió a leer la ley públicamente, les leyó toda la ley para que el pueblo viera de qué manera él le había afectado el darse cuenta de lo mal que estaban. Y para que este sentimiento también fuera transmitido a ellos. Entonces, Josías lo que estaba haciendo aquí, estaba buscando nuevamente a Dios. Estaba buscando tener esa relación que Dios quiere tener, de acuerdo a cómo Dios la establece, no de acuerdo a cómo él pensaba que era o con el poco conocimiento que él tenía. Entonces, esto a mí en lo personal me lleva a pensar que la ley de Dios está escrita hoy en nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros ya no nos regimos por la ley que se regían en el Antiguo Testamento. Ahora, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros y Dios nos habla a través del Espíritu Santo y nos va revelando lo que es bueno y lo que no es bueno. Tenemos esa alerta dentro de nosotros que nos revela. Y tenemos también la palabra de Dios que va desmenuzando nuestro corazón y separando lo que está bien y lo que está mal, mostrándonos a través de el arrepentimiento qué cosas han estado mal en nuestra vida, y nos lleva mucho más allá que la ley que ellos tenían, que era la ley escrita. Entonces, el buscar a Dios es algo que debemos de hacer constantemente, porque así como lo estábamos diciendo en la clase, constantemente debemos de estar arrepentidas de que fallamos, porque lo hacemos conscientemente o inconscientemente lo hacemos. Entonces, el buscar a Dios debe de ser un estilo de vida para nosotros, una necesidad diaria. El caminar con Él, el conocer de Él, el ver y buscar qué es lo que Él quiere para nosotros, qué áreas de nuestras vidas necesitamos cambiar y en las cuales nosotros pensamos que estamos bien, porque la vida no se nos ha complicado mucho de esa manera, la hemos podido vivir así, de cierta manera, pero eso no significa que está bien. Y como Josías también se dio cuenta que su pueblo se estaba perdiendo de muchas bendiciones por no llevar la vida correctamente. De la misma manera nosotros, o sea, al no vivir de acuerdo a la palabra de Dios, nos perdemos de tantas bendiciones. Uno piensa que quizás las bendiciones pueden ser bendiciones materiales, pero no. O sea, la palabra nos dice que todo lo material se va a quedar aquí. Se lo va a comer los gusanos, no nos van a servir de nada en el otro mundo. Entonces las bendiciones verdaderas es la transformación que hace Dios en nuestro corazón y nuestra relación con Dios estando aquí en la tierra. Entonces, pienso yo que el buscar a Dios debe de ser con un corazón muy arrepentido, con un corazón dispuesto, con un corazón que declara la necesidad de Él, con un corazón que deja el orgullo a un lado, con un corazón que se abre así a capa abierta con Dios y le muestra realmente quién es, aunque Dios ya sabe quiénes somos, pero Él busca que nosotros mismos reconozcamos quiénes somos y reconozcamos que lo necesitamos. Eso es lo que Dios busca de nosotros, esa total dependencia de nosotros. Así como el rey Josías buscaba agradar a Dios y al darse cuenta que todo lo había hecho mal, rectificó todo lo que él pudo lo rectificó. Mas sin embargo, Dios cumplió su promesa. La ira de Dios llegó después de la muerte del rey Josías. Entonces, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios justo, tenemos un Dios
que nos bendice, tenemos un Dios que nos disciplina. ¿Qué tenemos que hacer para conocerlo y saber qué quiere de nosotros? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Pues tenemos que ir a la Escritura. Ahí es donde vamos a encontrar su voluntad. Ahí es donde lo vamos a conocer. Y ahí es donde vamos a empezar a madurar espiritualmente también. Gracias. Nos vemos pronto.